Si está el título en la pantalla, dice así: el poder de las conversaciones. ¿Cuántos han leído la Biblia esta semana? La flauta. Qué poquerones. Bueno, pero alguno la leyó. De todos los que levantaron la mano y leyeron la Biblia esta semana, ¿cuántos se sentaron en la vereda para leerla? Hago otra vez la pregunta. De todos los que leyeron esta semana la Biblia, ¿cuántos se sentaron en la vereda para leer la Biblia? Bueno, no está mal, no es un pecado, no se van a ir al infierno. Pero me llamó la atención que mi vecino, tengo acá varios en el vecindario, que esta semana que transcurrió, yo lo veía con un librito verde. Digo, ese librito verde lo conozco, medio gordo, me parece que es una Biblia. Bueno, en una pasada me siento al lado de él, le digo, hey, ¿cómo andás? Bien, dice. ¿Qué estás leyendo? No sé, acá, la Biblia, me dice. ¿Dónde estás leyendo? En Éxodo. ¿Qué estás leyendo en Éxodo? Estoy leyendo acá, dice, cuando estaba dando los 10 mandamientos Dios, dice. ¿Vos lo leíste? Me dice. Sí, le digo. Está bueno, me dice. Dame un libro, que está en tantos libros, le dice, para leer, dame uno más divertido, dice. Bueno, le digo, ¿podés leer el libro de Proverbios? Es lindo, le digo. Ah, ese de las frases, sí, lo leí un poco, dice, está re bueno. Cosas que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Se pueden leer un montón de libros? Yo creo que sí. Y en la vereda también. Y la Biblia también. Y no venir al culto también. Pero hay algo que dice la Biblia, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Algo va a hacer ese libro en la vida de este varón. Estamos orando por nuestra ciudad, de esa manera yo oro por mi barrio, usted ore por su barrio, y seamos promotores o difusores o difundidores, no sé cómo se dice, de la lectura de la Biblia. Es muy buena, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hace cosas poderosas en la vida de muchas personas que no precisamente algún día van a entrar al culto, pero que van a entrar a la eternidad. ¿Amén? Bueno, vamos con el tema de las conversaciones. Hoy vamos a hablar del poder de la conversación. La Biblia es un libro donde están registradas muchas conversaciones. Y si leyeron los primeros capítulos de la Biblia, apenas agarran una Biblia, cualquier Biblia, y leen los primeros 5 o 6 capítulos, ustedes van a encontrar que hay conversaciones allí. Conversaciones muy cortitas, pero que han marcado la historia de la humanidad, nos han hecho entender muchas cosas. Si vamos a los evangelios, en especial manera los evangelios de Mateo, al evangelio de Mateo, vamos a encontrar en el capítulo 5 que lo primero que se nos dice, que Jesús aquel día encontró un montón de gente, una gran multitud, se subió un poquito en la montaña, así, un poquito más arriba, para que la gente le quedara así como me queda a mí aquí ahora, y dice, se sentó. Y después les enseñó. Por eso me senté yo. Porque una conversación no es lo mismo que un diálogo. No es lo mismo que charlar. Nosotros charlamos mucho, pero conversamos poco. Hay gente que le da la sin hueso, como decimos, un montón, pero no hay conversación. La conversación es un ámbito, un lugar donde se encuentran más de un montón de personas, como una reunión, como ahora. ¿Se puede conversar entre 2 personas? Sí, es lo más elemental, lo más simple. Pero se puede conversar entre muchas personas. No se usa mucho, pero es bueno. Y Jesús, el gran maestro, que tenía una mente especial, fuera de lo común, al normal de la humanidad, él conversó con la gente. Ustedes vean el milagro de Jesús que libera al Gadareno, van a encontrar que después que lo liberó, dice que estaban conversando, que estaba el loquito aquel ordenado ahora, libre y charlando con Jesús. Y eso los impactó a ellos. A mí me gusta observar la Biblia
o poder adentrarme a la relación mía entre Dios y yo, desde lo que la Biblia dice, pero fuera del formato o de la estructura religiosa. Quiero hacerlo más a lo práctico, quiero cada día ver si puedo descubrir, si yo estuviera presente en esos lugares, cómo fueron las vivencias. Y hablar de conversaciones, vuelvo a repetir, es muy importante hacerlo, porque hoy día las personas, nosotros, nuestras casas, nuestras relaciones, nuestros matrimonios, nuestra vivencia diaria en el trabajo, en el comercio, en la calle, en la escuela y en la casa, no conversamos. Charlamos, simplemente uno dice una cosa, el otro dice otra y no hay una conversación. Lo interesante es que Dios, cuando decide que la humanidad le conozca a Él habla de 3 conversaciones, las 3 primeras conversaciones. La primera conversación es entre la Trinidad. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea que había una charla ahí, pero una conversación. Vamos a ver cómo podemos definir esto, porque me parece bueno e interesante que lo hagamos de esta manera. Son 3 personas, seres súper maravillosos como es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de lo cual nosotros muchas veces hablamos pero no entendemos un comino, principalmente quién les habla, porque no es fácil hablar de Dios desde el raciocinio, desde el terreno humano. Pero en una conversación uno se adentra a un ámbito donde puede empezar como a expandirse, como a ver la cosa de otro lugar. Si usted lee la Biblia, es muy probable que se quede con esa lectura y la mente no se expanda, el entendimiento, el interés. Pero en una conversación que parece que empieza así de la nada, sin pensar nada, de pronto se hace interesante, de pronto va hacia un movimiento, a un espacio que no se conocía, pero es como que te lleva hacia algo nuevo, hacia algo interesante, donde la mente se te abre, el entendimiento se dispone, la voluntad se desprende de las realidades cotidianas, aún de las propias, y allí empieza a descubrir cosas que de otra manera no se pueden experimentar. Las relaciones, las nuestras, la entre matrimonio, varón y mujer, la relación padres e hijos, si no hay conversaciones, esa relación sí o sí va a fracasar. Tarde o temprano van a empezar las crisis, las discusiones, las peleas, los reproches, y se van a sentir hasta como no oídos, no escuchados, no interesados por un tanto el uno como el otro. A vos te importa vos, a vos te importa vos. Y es una queja, es un reproche personal que va y viene permanentemente. Y no se dan cuenta que falta una conversación. No, tenemos que hablar. Y el otro, nada, que vamos a hablar, acá no hay nada que hablar. ¿Por qué? Porque no sabe conversar. Nunca tuvo para conversar. Cuando uno va a conversar, si les pasa a ustedes, se hablan de los temas más difíciles, los más imposibles de tratar de otra manera, de abordar. Aquellas cosas que no nos imaginaríamos que podíamos decirle a otro, pero en una conversación sale. No genera pelea, no genera discusión, se escuchan los unos a los otros, pero de pronto los dos están opinando de sí mismos y descubriendo de que hay una necesidad de hablar ciertas cosas, de expandir ciertas realidades. Si no se hace, se convive, se relaciona, pero no se sale a un nuevo espacio que la conversación tiene para darnos. Por eso creo que Dios comienza demostrándonos, la Biblia, de que hay que conversar todas las cosas. Dios no necesitaba una conversación, me parece. Según mi opinión personal, vamos a hacer al hombre y punto final. Dios es perfecto, tiene todas las cosas definidas. Pero como dijo, hagamos. A ver qué piensa, cómo lo harías vos, qué lo haces. ¿Te gusta que lo hagamos?
¿Lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A nuestra imagen y semejanza, como a la tuya, a la del otro. ¿Qué ponemos? Lo mejor de vos, lo mejor. A mí me gusta que tenga la nariz de, qué sé yo. Algo tiene que ver con eso la genética, ¿no? Es una conversación. El segundo relato dice que de una vez que hicieron al hombre y la mujer aparece Adán. Piensen todos los varones que están aquí, hombres. Ustedes fueran Adán, recién aparecidos, recién despertados. Abren los ojos, miran para acá, miran para allá. Se miran a sí mismos, no había espejo. Y escuchan, hola, ¿cómo andás, Adán? ¿Quién es Adán? Vos. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Quién eres tú? Soy Dios. Yo te hice recién terminamos de hacer, te pegamos una soplada, acá estamos. Ah, genial. Mira para acá, mira para allá. Toda la creación, como dice Romanelli, vestida de estreno. ¿Habrá habido una conversación entre Dios y Adán? Sí. Y hubo varias. Hasta que Dios se da cuenta cómo pensaba a Adán, las cosas que sentía, las cosas que le pasaban. Entonces volvieron a conversar. Dice, le falta algo a Adán y no lo encuentra. ¿Y dónde se lo escondimos? Adán andaba como buscando algo y no sabía qué. Y Dios se dio cuenta de eso. Porque conversaba con Adán. ¿Cómo está? Y bien. ¿Sí? Sí. Si no hay una conversación, es difícil descubrir lo que siente otro o lo que le pasa a otro. Empezar a percibir qué le pasa a las personas. Si hay una charla, ¿cómo te fue? Bien, todo, hiciste los deberes, pagaste esto, retiraste esto, sí, ¿cómo está? Y sí, hoy que te dijeron los doctores, bueno, todo el reporte. Estamos acostumbrados a tener reportes, no conversaciones. Porque la conversación son esas medias palabras, esas cosas que no se terminan de decir, pero que dicen mucho. No sé si le ha pasado. Yo creo que Dios no permitió que se registraran todas las conversaciones que tuvo con Adán previo a darle a Eva, porque era evidente que de alguna manera Adán expresaba que no se sentía completo, que no se sentía el hombre para lo que había sido hecho. Así que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, este va a ser una macana, más vale le hacemos la mujer. Y ahí te dio lo que tenés, arreglátela. Más o menos así. Y la conversación, ¿no? Cuando Dios le deja a Eva a Adán en el Edén, y muchos se imaginan un Edén perfecto, extraordinario, todo como un jardín, como si fuera los Champs-Élysées, no sé, dije ahí algo en francés, no sé qué dije. Pero el asunto de esos jardines impresionantes, donde andan los patitos y los pajaritos. No, el jardín del Edén no era así. Había que laburar para dejarlo así. Porque no se olvide que la tierra venía de un caos muy profundo. Que Dios lo ordenó, pero le dijo al hombre, trabajá y déjalo más lindo. Sí, lo mandó a laburar, era lo más importante. Tenés capacidad, tenés creatividad, tenés fuerza, tenés salud, tenés una inteligencia. Pero ahora le dejan algo que nunca había visto y que le gustó como era. ¿Cuál habrá sido la primera conversación entre Adán y Eva? La que tuvieron ustedes con sus esposas. Hola, ¿cómo andás? La otra la mira. ¿Te ayudo? ¿Yo? Sí, siempre fue así la vida. Como son las mujeres, siempre fue Eva así, no cambió. Eva no fue evolucionando. No fue con el traje cavernícola y después se puso a poner la ropa de moda de ahora. Fue una mujer con necesidades y el hombre también. El hombre tonto, lineal. Sí. Y en la conversación ella hablaba y él decía, porque él estaba con la mente en otro lado. Y cuando la vio, en otro lado. Así que eso siempre pasó. Las conversaciones son las que Dios diseñó para que nosotros aprendamos a desarrollar todo nuestro potencial.
y a disfrutar todas nuestras realidades como nunca jamás las hemos disfrutado. Por eso el sistema de este mundo, ¿qué nos ha robado? Las conversaciones. Agarramos el celular. Por ahí escucha. Se interactúa, pero no hay conversación. Porque las emociones y los sentimientos, las percepciones sensoriales, emocionales, se viven cerca, pegaditos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me encantaba sentarme o acostarme con mi esposa, horas y horas estar pegado el uno al otro y decir cosas a medias. Cuando apareció Nico, nos encantaba que estuviera en el medio, que se cruzara, te pisara la panza, que se moviera. Todas esas cosas se han perdido. No es fácil. El diablo sabe que en una conversación el carácter se fortalece. El diablo sabe que en una conversación él no puede sembrar engaño. El diablo sabe que si él tiene sus conversaciones, él va a lograr torcer nuestra manera de pensar. Por eso los invito a leer un pasaje, para que entiendan un poco lo que he dicho en esta introducción. Porque la idea de la palabra de Dios, la Biblia, no es para predicar la Biblia. No se asusten por lo que estoy diciendo, no. Porque Jesús no andaba con una Biblia predicando. Si hay alguien aquí que sepa que Jesús andaba con una Biblia o los rollos de la ley bajo el brazo para hablar de las cosas de Dios, por favor se levante y me dice, pastor, no. En la sinagoga había un rollo y ahí se leía. Y ahí se enseñaba. Pero Jesús, todo su ministerio, todas las revelaciones, todas las cosas que Él hizo, lo hizo conversando con la gente. Eso es el Evangelio. Por eso vamos a leer Deuteronomio, vamos a hablar un poquito de algunas cosas en cuanto a la familia y a la relación del matrimonio. Capítulo 6, versículo 4 al 9. Me van a permitir que me pare, así leo junto con ustedes lo que está en la pantalla. Y esta es en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos y una y otra vez. Y escuche lo que dice aquí. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Sé que los estoy sorprendiendo un poco, los estoy tratando de ayudar a reflexionar y a repensar las realidades de las que Dios estableció en una conversación. Lo primero que Dios quiere en una conversación o hace que aprendamos a conversar es para abrir el oído. Nosotros escuchamos muchas cosas, ¿no le pasa? Claro, vos me escuchás pero te haces el sordo. Escuchás lo que te conviene, ¿o no? Si no se lo dijeron a ustedes es porque viven en otro planeta, pero a mí me lo han dicho cientos de miles de veces. Usted, pastor, escucha lo que le conviene. Y tienen razón. Yo no sé si ustedes hacen eso, yo hago eso. Escucho lo que me parece mejor. ¿Por qué? Y porque tengo esa capacidad que puedo desarrollar. Escucho lo que me conviene. Lo que me gusta, lo que me agrada. Lo que quiero que me digan. Lo que quiero que me hablen. Lo que me gustaría oír que me dijeran. Pero una conversación te abre el oído. Te saca esa puerta
esa determinación voluntaria de oír lo que se quiere y lo que no se quiere. Porque escuchar la voz de otro es muy importante. Si no aprendemos a oír, no nos van a escuchar a nosotros nunca. Si usted quiere que alguien lo escuche, primero tiene que escuchar al otro. Así funciona esta ley. Por eso lo primero que Dios dice en las recomendaciones, en lo que establece Él en su palabra, si estuvieres atentamente, si escucharas, primero lo que te quiero decir, o sea, tenés que abrir el oído. Y Jesús empezó a hablar, escuchamos eso, lo leemos en los evangelios, y la gente lo escuchaba, dice. Pero lo escuchaba con tantas ganas, con tanto placer, porque les hablaba, dice, de una manera que no habían escuchado antes hablar. Decía las mismas cosas, hablaba de los mismos principios, trataba de establecer las mismas pautas, usar el mismo libro, el mismo argumento, pero la gente lo escuchaba. Y a los escribas y a los ancianos no los escuchaban, a los profetas no los escuchaban, los apedreaban, porque no querían escuchar. ¿No les ha pasado con los chicos que se tapan los oídos? ¿No te quieren escuchar? Si no lo hicieron ustedes de chico, yo sí lo hice de chico. Claro que me recibí un sopapo después, ahora no se da eso. Y entonces sí se me abría el oído. A mí me vas a escuchar. ¡Pum! Listo, oído limpio. Se escuchaba bien. ¿Me escuchaste? Sí, mamá. Porque el oído es la puerta al entendimiento, a la mente, al corazón, a nuestro ser. Porque todos nuestros fracasos son el resultado de no haber escuchado, ¿o no? ¿Por qué no oíste? ¡Oh! ¿Por qué? ¿Y si te lo dijeron? ¿Te lo dijeron? ¿Viste que te lo dije? ¿Qué te dije yo? ¿Cuándo te lo dicen? Después que venís todo hecho pedazo, golpeado, lastimado, fracasado, frustrado, herido, confundido. Si hubieras escuchado, porque en el escuchar está el principio. La Biblia cierra el libro de Apocalipsis. ¿Cómo cierra? El Espíritu es el que habla, el que tiene oídos para oír, oiga. Una recomendación sabia. Pero tampoco puede cambiar la voluntad o el designio de las personas. Pero sería bueno que me escuches. Porque muchos de ustedes me están escuchando, pero no sé si están oyendo lo que tienen que escuchar. Ahí está el secreto. Porque nuestro oído mecánicamente, intuitivamente, naturalmente, oye, está diseñado para oír ruidos. Pero no se abre o se cierra, acepta o rechaza, porque pasa por nuestra mente y por nuestro corazón todo lo demás. Ese es el problema. Por eso, cuando hay una conversación, lo primero que se hace es abrir el oído. Y cuando uno abre el oído, es como que se apagan las ansiedades, los apuros, las angustias, las urgencias, y otras cosas quedan como en segundo lugar. Porque el oído no es solo un órgano o una parte sensitiva nuestra, sino es una esencia de nuestra mente. La mente no se va a abrir, no va a recibir. El corazón no se va a abrir, no va a recibir si no oye. ¿Cuántos están diciéndoles a sus hijas, no lo escuches a ese? ¿Qué te dijo ese? ¿Por qué? Porque el otro le tira como unos dardos al oídito. Hola, preciosa, chiquitita. Va, ¿ustedes lo hicieron con sus mujeres o no? Ay, tarado. Y no sé, ahí está el oído. Se cierra, se abre, se cierra. Pero si se abrió, después no sabe qué es. Pero algo te hace a que empieces a escuchar esa voz. ¿Acaso no fue eso lo que usó Satanás para engañar a Eva? Esa es la tercera conversación que está registrada en la Biblia. Miren esa conversación. Eva estaba ahí, muy sentadita,
una hora de descanso, qué sé yo. Y ahí estaban. ¡Hey! ¿Cómo andás? Bien. Una serpiente. ¿Y vos? También bien. ¿Qué andás? No, pasaba por acá. ¿Y vos qué estás haciendo? No, estoy acá, mi marido está limpiando el patio, hoy iba a sembrar margaritas, después me dijo que iba a traer para que yo haga un guiso a la noche. Ah, ¿y qué van a comer de postre? No sé, ¿no te gustaría comer una manzana? Claro que no era la manzana que nosotros escuchemos, pero si hacemos una imaginación, usamos nuestra imaginación, la Biblia nos hace saber que trató de ver qué pensaba Eva. Porque son las palabras, la de la conversación, las que tienen poder. Y este es el secreto de la conversación. El oído tiene la capacidad de activar o desactivar el poder que tienen las palabras. Es el único órgano natural y espiritual que todas las personas tenemos para activar o desactivar el poder que todas las palabras buenas y malas contienen. Porque si no hay palabras de por medio, no hay conversación. La conversación tiene que ver con las palabras, con lo que se dice, con la intención que se dice, con el tono que se dice, en el momento que se dice y las veces que se dice. Porque convencer a alguien de primera en una palabra no es fácil, pero la insistencia cambia la opinión de los demás, ¿o no? Claro que sí, sí, díganlo que sí. Por eso Jesús habló poco y lo repitió muchas veces. Jesús cuando hablaba con sus discípulos, ¿hasta cuándo tengo que hablarles de lo mismo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué? Y porque escuchaban, pero no escuchaban. Y las palabras no actuaban. Jesús veía que no actuaban, no generaban efecto. Pero Satanás, que sabía la historia, que él es medio alumno de Dios, pero del otro lado, él sabía el poder de las palabras. Cuando te siembra seductoramente, engañosamente, una mentira disfrazada de verdad. Las mentiras disfrazadas de verdad no se disciernen con los ojos, se disciernen con el entendimiento, con los ojos del entendimiento. Pero hay que escuchar bien qué es lo que se te dice. ¿O no? Sí, me dijeron que después, si yo pagaba esto, me viene esto y me van a regalar esto. Y entonces vos comprás y recibís y te viene una porquería que te dan ganas de prenderla a fuego. Entonces vos reclamás, no, pero yo le dije, señora, usted no me escuchó. Claro, porque nuestro oído, nuestro entendimiento no está capacitado para rever, reflexionar el poder que tienen las palabras. Y claro, Eva escuchó más o menos lo que quería escuchar. Y necesitaba una palabra que le dé la razón para que tenga la razón de hacer lo que Dios le había dicho que no tenía razón de hacer. Entonces sí, comió del árbol. Un efecto ahí. Entonces fue con el viejo a hablar y dijo, ahí está la otra conversación. Y Eva, te veo raro, le dice ella. Sí, vos sabés que comí ¿comiste? Sí, ¿qué tal? Rico. ¿Querés probar? Probó. Y pasó lo que tenía que pasar. Y viene la otra conversación. Si leen Génesis, léanlo, van a ver que hay una conversación. Se escucha una voz. Adán, Eva. Y ahora sintieron vergüenza. ¿Por qué esa palabra que la habían escuchado tantas veces les hizo sentir vergüenza? ¿Por qué se incomodaron? ¿Por qué fueron a esconderse? Porque había una voz de alguien que cuando hablaba te hacía ver la realidad de tu vida. La de Dios, la voz de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, la gente no le gusta escuchar la palabra de Dios.
Porque cuando escuchan la palabra de Dios, Dios habla y les alumbra el entendimiento. Entonces les muestra cómo están y entonces no les gusta. Quieren escuchar otra cosa. Por eso la gente no escucha la palabra de Dios, no se sienta, no se pone a tener una conversación con Dios. Por eso tenemos la excusa perfecta: a la Biblia no la entiendo. No es que no entendemos la Biblia, no queremos conversar con Dios. Eso es lo más difícil de leer la Biblia, conversar con Dios. Porque es una conversación en ese libro que hay. Todas las cartas del apóstol Pablo, la carta, es una conversación. Él le habla a los seres que no ve. Ahora no se usan las cartas. Pero antes, cuando se escribían las cartas, se escribía con ese tono de charla, de conversación. Y entonces en una conversación vos podías decir las cosas, hablar de ciertas cosas, pautar ciertas cosas. ¿Por qué? Y porque el otro estaba dispuesto a escuchar. Y como te escuchaba, entonces construías, creabas, formabas, alimentabas, enriquecías la relación, el vínculo. No hay cosa más fuerte en un vínculo que las palabras en una conversación. No hay cosa más preciosa para un vínculo poder tener conversaciones. Jesús dice que se apartaba, oraba. Y muchas veces yo en la escuela dominical escuché desde niño: ¿qué es orar? Conversar con Dios. Mentira, nosotros no hemos aprendido a orar conversando con Dios. Pedimos y le demandamos a Dios y lo obligamos a Dios y Dios. ¿Y yo para cuándo? Por eso Jesús dijo: cuando ores, cerrate, ponete a conversar con Dios. Papá, Padre mío. Y no hables mucho, dice, no digas muchos discursos, conversá con Él. Conversá con Él. Porque si vos conversás, hay algo que va a pasar, hay algo que va a suceder, hay algo que necesitas que suceda, y va a ser solo de esa manera. Si no, no lo vas a experimentar, no lo vas a vivir. Sé que me estoy extendiendo un poquito, pero aguántenme unos segundos más. Porque leímos que el fundamento de que la relación personal íntima que yo tengo como hombre o como mujer, como esposo, como esposa, como padres, para que esa fe se produzca y perdure de generación en generación, dice: conversarás de estas cosas con tus hijos. ¿Cuáles son las cosas que conversamos con nuestros hijos? Piensen, con el matrimonio, ¿de qué cosas hablan? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Hay conversaciones? ¿O hay charlas? ¿O se hablan cosas? Porque si hay conversaciones, van a haber muchas cosas. Y la más importante, van a sentir la presencia de Dios como en ningún otro lado la van a sentir. Nosotros venimos acá y queremos decirle a Dios y hacernos creer a nosotros mismos que acá sentimos la presencia de Dios. Pero pisamos el umbral de esa puerta y es como que Dios quedó acá. Y Dios quiere conversar de ahí para allá con nosotros, no aquí. No se ofenda por lo que estoy diciendo. Porque Él quiere mostrarnos la vida. Quiere mostrarnos nuestra realidad, nuestra casa. Acá nosotros vemos nuestras pintas, nuestros aspectos, nuestras pretensiones. Ustedes ven de mí y se hacen una imagen de mí. El que me quiere me va a ver lindo, el que no me quiere me va a ver feo. El que me quiere va a hablar bien de mí, el que no me quiere va a encontrar siempre un pelo a la leche. Eso es normal, porque yo hago lo mismo de ustedes. No se asusten, pero es lo que hago. Hacemos todos los unos de los otros. Es sincericidio, pero es la verdad. Sería una mentira, sería un hipócrita. Yo, si no, a veces no le saco. Sí, estuvo, pero. Sí, y si hubiera hecho. Sí, es mi regla, y no sé la de ustedes. Yo quiero ser sincero, no quiero mentir. Aunque parezca con una linda carita de mentiroso. Porque la realidad de fuera, hay mucha gente que necesita conversar con nosotros y quiere conversar con nosotros. Y nosotros estamos esperando de que ocurra otra cosa
Porque conversar entre nosotros, con los otros, escuchar lo que otros nos dicen en una conversación, el oído de la gente va a estar abierto para que le digamos lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, que es a Cristo Jesús. Amén. Recién cantábamos, y hoy a la mañana cantamos, y lo venimos cantando de hace mucho, mayores obras que Dios quiere hacer. Mayores obras. ¿Saben cuánta gente nueva ha entrado hoy en este tiempo? Desde que abrimos el templo, muchos se van sin que nadie les converse. Se han ido. Y va a seguir pasando eso si no cambiamos de actitud. Y no es que estoy enojado, sino que esa persona que vino quiere escucharnos. Necesita escucharnos. Porque está cansado de lo que le dicen afuera. Ella sabe cuál es el verso, cuál es el relato. En su casa lo que opinan, lo que piensan de él, su esposa, sus hijos, sus padres, sus amigos, sus barrios. Todos saben eso. Pero nosotros hemos escuchado algo. Dios tiene una opinión diferente de ti. ¿Cuál es? De que tú eres hijo de Dios. Eres un gran tesoro para Dios. Y si alguien se queda ahí en la puerta o viene, como vino hoy en la mañana una persona, y conversamos un ratito, la persona se va a animar acá y Dios le va a ministrar su gracia. ¿Por qué? Porque ya vino abierto a recibir. Y si me ve a mí, que yo lo abrazo, le digo, Dios te bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos orando por vos, podemos ayudarte, qué sé yo. Todas esas cosas que hacemos casi mecánicamente, en una conversación la cosa es diferente. ¿Cómo estás? Bien. Qué calor, ¿no? Sí. Y sí, chocaron en la esquina, ¿sí? ¿Quién te lo dijo? Ya sabemos. Y entonces, la conversación. ¿Sí? ¿Cómo andás? Y no sé. Yo venía mal. Me dijo Nico el otro día, fue el sábado pasado, el domingo pasado, Nico, que habló con la hermana Peto. Yo no te veo bien. No, me dice, no estoy bien. Pero necesito a Jesús. Esas fueron sus palabras, tengo varios testigos aquí. ¿Y qué va a decir Jesús de él? Lo que nos dijo a nosotros. Tú no eres lo que dicen de ti, tú eres lo que Dios dice de ti. Tú eres hijo, tú eres precioso, preciosa, especial tesoro. Tienes destino en Dios. Y esas palabras, cuando entran en un corazón, cuando entran en una mente, nadie quiere dejar de seguir a Jesús. ¿Qué le habrá dicho Jesús en aquella conversación al loquito gadareno? Jesús le dijo, anda a tu casa, contale. No, yo me quiero ir contigo. Y bueno, lo había liberado de los demonios. Sí, pero él estaba en otra conciencia. Pero Jesús le dijo, ponete una pilchita, cambiate, peínate un poquito. A ver, muchachos, póngale una... Así que Pedro se sacó la chaqueta, el otro le dio el Christian Dior que tenía de pantalón. Y bueno, y lo vistieron ahí, lo dejaron bonito. Amigo, anda a tu casa y contá las cosas buenas que Dios hizo. Todo ocurre en una conversación. ¿Nos animaremos a tener conversaciones buenas? Sí, cierro. Las malas conversaciones corrompen. Lo decimos otra vez, las malas conversaciones corrompen. Las buenas costumbres se corrompen con las malas conversaciones. Tenemos un 80% de malas conversaciones, un 19% de que no hablamos nada importante y un 1% de buenas conversaciones. Vamos a cambiar esa estadística. Vamos a tener un 80% de buenas conversaciones y el otro 20% lo vamos a sumar a ese 80%. Amén. Porque en las palabras ahí está la vida y está la muerte. En las palabras que digamos hay el destino de una persona que va a entrar a la eternidad o quedará allí en la puerta de la eternidad diciendo, nunca escuché esto. Por eso Jesús dijo, prediquen. Predicar es conversar. Te vean la raíz de la palabra, van a encontrar que es decirle a la gente, charlar, tratar de persuadirla, cambiarla, hacerla entender. ¿Cómo hace un papá para cambiarle un poquito la cabeza dura a un hijo que no lo quiere moler a palo? Vení.
papá te quiere, la próxima vez que vos lo hagas así, te reviento. No. Pero le dice, vamos a hacer las cosas así. ¿Qué pasa con el nene o la nena? ¡Pum! Cambia. Pero si empiezan los gritos, las peleas, las discusiones y los reproches y todo eso, ¿qué pasa con el oído? Se cierra. ¿Por qué? Porque en el acto de conversar se produce lo más maravilloso, que es engendrar vida. ¿Amén? Engendrar vida. ¿Qué le dijo Jesús a la adúltera, a la pecadora? Nena, no tengo nada para decirte. Anda, deja de hacer esta historia que te va a ir bien. Porque yo no vine a condenarte, sino a salvarte. La liberó, engendró vida, nos dejó una historia de bendición. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días, eso es lo que Dios quiere hacer todos los días en nosotros, pero necesitamos esta tranquilidad, este espacio, nada de gritos, nada de apuros, nada de querer poner, no, porque la Biblia dice así, y usar versículos. Jesús no sé si citó muchos versículos, algunos los dijo, ¿oíste que fue dicho? Pero yo le digo que... ¿Y cuántos seguían a Jesús? Miles. Cuando el apóstol Pablo, me estoy yendo medio lejos, pero si usted lee los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos hablaron a la gente en cierta ciudad, dice, al otro día se llenó el pueblo. Se vino todo el pueblo a escuchar la palabra. ¿Qué era? ¿Qué hablaban? Y conversaban de las cosas de Dios, las contaban. Les hablaban al corazón, trataban de que el oído se ablande, de que entiendan de que el amor de Dios supera todos los fracasos y todas las durezas de corazón que puedan haber, de que Dios le da destino a las personas, de que Dios nos pone en lo más alto, de que Dios quiere que alumbremos. Y es esto lo que el Señor nos enseña en esta noche, a que usemos el poder de las conversaciones.